Hey, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora en la que nos estén mirando. Aquí estamos en un nuevo formato, como estamos acostumbrados a que estemos Carlos y yo. Por ahí los tiempos no se han dado con Carlos y por ahí se complica de repente y a veces uno planea las cosas y no se, no se dan, pero estamos ya aquí en un nuevo formato con un invitado que pues es un amigo de tiempo, es un amigo que nos conocimos en nuestra juventud y podríamos decir hasta parte de la niñez, si mal no recuerdo. Y él se encuentra en la ciudad de Chihuahua y afortunadamente tenemos la tecnología que nos ayuda a, a que podamos hacer estas conexiones. Y sin más ni más, quiero presentar a mi amigo, hermano y pastor, Armando Javier García. ¿Cómo estás, bro? Dios les bendiga, ¿cómo están todos? Buenas noches. Qué gusto saludarte, hermano. No, igual, bro, aquí estamos y cuando empezamos el podcast, mi amigo y yo, el otro conductor del podcast, una de las ideas Ujú. era hacer esto. Y Oh, afortunadamente, desde que miré que empezaste un ministerio veo las ganas que le estás echando, te me viniste a la mente, te me viniste a la mente y dije, el primero yo pienso con el que voy a hacer, esto iba a hacer con él, te eché el pitazo por ahí y me dijiste luego, vamos a darle. Y ándale. ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿cómo estás? ¿Qué ha sido de ti? Prácticamente nomás ahí por los mensajes que nos dábamos en Facebook, pero no, ¿cómo estás, Javier? Tú, Armando, es que se me va la onda, es que su apellido es Javier, y de repente le digo, Oye, ya estoy acostumbrado. sí, me imagino, De hecho, toda mi vida prácticamente, tanto en primarias, con amigos, en la secundaria, siempre era Javier, 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 Javier. La gente siempre me hablaba de esa manera. Nunca por mi nombre como Armando, siempre era como que Javier, Javier, Javier. sí, Y inclusive en algunos documentos importantes, así oficiales acá en México, siempre ajá. salía como Javier Armando García. Y yo ponían mi otro nombre, Félix, así como apellido. Y oh, no, era un caos tremendo toda la vida. Así que ya estoy Es que, acostumbrado a es que esa no es parte. común, no es común el apellido ahí de No, tu papá. Un saludo a tu papá allá, a Félix. También por ahí lo conocimos, a tu mamá, la hermana linda, cómo no. Gratos recuerdos de ellos y pues ya tú formaste tu familia. fíjate que sí, sí, gracias a Dios, nos casamos ahí en el 2016. Ajá. Fue cuando ya, gracias a Dios, pudimos establecernos ya como un matrimonio, mi ahora esposa, Brenda, y muy maravilloso, bendito sea Dios, algo que Dios ha hecho que de una manera en la cual no te lo imaginas, cómo es que el Señor acomoda y une a las personas que tal vez en alguna ocasión ya habías conocido y Ajá. según tu propia perspectiva dices, no, pues aquí no hay nada, ¿no? O sea, nada que ver uno con el otro, tú para allá, yo para acá. Y siempre es padrísimo cuando dejas las cosas en manos de Dios y Él se encarga de acomodar todo conforme a su voluntad, ¿no? Y es, Puede y ser, es maravilloso, sí. hay un cliché muy dado, ¿no? Que los tiempos de Dios son perfectos. Que no es que no lo Ándale. sea, lo que pasa es que se ha usado mucho y a veces Sí. lo hemos dicho tanto que a veces ni la creemos. En Sí. realidad también tengo una experiencia por ahí con mi esposa y yo nunca pensé que la fuera a conocer y por ahí incluso lo he platicado en otros podcasts, yo casi estuve a punto de casarme por ahí con alguien más, pero los tiempos, te digo, cuando Dios acomoda las cosas, a veces aunque uno diga, esta es, pero no, mijito, ¿qué te dice Dios? No, señor. Sí, sí, ¿Ya? sí. Sabes que normalmente creo que una de las mayores lecciones que yo he aprendido en la vida por medio de todos los errores que he cometido, por todas las malas decisiones que tal vez un día tomamos, tal vez por la inmadurez, tal vez por ansiedades, ponle el adjetivo que tú consideres. Creo que la mayor lección es realmente dejar las cosas en manos de Dios y Ajá. aprender a hacerlo de una manera donde, aunque no estés muy de acuerdo con lo que está pasando, confiar en que el proceso es parte de la bendición.
Y exacto. cuando ves los resultados, por ejemplo, en mi caso, hoy que ya tengo mi matrimonio, que tengo mis tres pequeñas y veo todo lo que Dios me ha permitido y recuerdo aquel día donde dije, completamente en tus manos, digo, la mejor decisión que pude haber tomado. O sea, no me arrepiento absolutamente para nada. Tal vez mis planes en mi entendimiento eran perfectos. Tal vez lo que yo estaba planeando para mi vida era lo más esencial y lo más genial. Y de repente te llega a ese punto donde dices, no, la neta, como que lo que estoy haciendo no va muy correcto. Das un poquita marcha atrás, vuelves a los cimientos y dices, Señor, como aquel primer día que te conocí, todo en tus manos y encárgate tú, ¿no? Sí, no cabe duda que Dios a veces pensamos que Dios no está al tanto de nosotros porque Ándale. hacemos las cosas, pero muchas veces las hacemos por nuestra cuenta y como dices tú, como comentaste ahorita, nos equivocamos muchas veces y como el pueblo de Israel, ¿no? Nomás lo único que hacemos es alargar el tiempo tal vez de la bendición, pero al final de cuentas, Claro. cuando realmente ponemos las cosas en las manos de Dios, llegamos al objetivo y a la bendición y para lo que Dios tiene para nosotros. Ándale, ándale, es que es bien difícil, ver en ocasiones nosotros mismos como personas o como cristianos hacemos el camino complicado. Ajá, O sea, haz de cuenta que pareciera como que nos dan ¿cómo poder decirlo? El librito de instrucciones de qué hacer en cada sí, momento de nuestra vida. Y como que nosotros decimos, no, espérame, no es así, es como yo quiero vivir por mis experiencias, mis cosas. Y normalmente nosotros mismos nos detenemos o estropeamos los planes perfectos de Dios por las decisiones, por la mala, tal vez por la mala formación, por así decirlo, que pudiste haber tenido. Y pues claro, ¿no? O sea, por las malas decisiones que en veces tomamos. Entonces yo lo todo miro, eso te lleva a tener un camino espiritual, un camino en tu vida hasta emocional, sentimental, todo muy pesado, así con broncas, con detalles, con pleitos, con cosas que no deberían de haber pasado, pero que pues por una decisión lo tomaste y así pasó, ¿no? sí, mira, yo lo miro mucho y sobre todo ahora que mis hijos ya crecieron, ya el mayor tiene 18 y la niña tiene 13, Sí yo los he lo visto. miro, sí, ya están bien grandes, yo lo Enormes. miro en mi inmadurez espiritual y los miro a ellos, digo, bueno, espiritualmente yo estuve así, yo era uno inmaduro espiritual que hacía cosas que como te digo, alargaba la bendición que Dios tenía para mí por errores míos. Entonces yo así lo miro y eso me ha ayudado a mí a tener mucha paciencia para con ellos, de que se equivocan y digo, bueno, yo me he equivocado y Dios ha tenido paciencia para conmigo. Entonces, yo ahorita ya estoy en una edad en que tengo que ser paciente. Claro que como padre tengo yo que, pues, jalar las riendas, ¿no? Jalar las orejitas porque así como Dios de repente también nos la jala a nosotros, tenemos que hacerlo con ellos. Yo asimilo mucho eso, mi relación con Dios y mi relación sobre todo con mi hijo el mayor, que es el que pues ahorita ya tiene 18 y le digo, ahorita ya las decisiones que tú tomes, ya son responsabilidad tuya y consecuencias para ti. Somos tus padres, te vamos a apoyar, pero eso no quiere decir que la consecuencia te va a alcanzar. Entonces yo sí lo miro, Sí. en lo espiritual yo así lo miro, de que cometí errores y desgraciadamente tuve que pagar las consecuencias y pues seguir hasta donde estoy ahorita y sé que no he alcanzado lo máximo porque pues en realidad nunca lo vamos a llegar a alcanzar, ¿no? Pero hasta que estemos allá el día con él, vamos a llegar a esa perfección. Entonces, nada, pues ya recordamos poquito y Armando, ah, ¿cómo sentiste? Ya esta es una pregunta ya más directa. ¿Tú cómo fue que sentiste el llamado al ministerio a tu pastorado? Híjole, fíjate que fue un momento muy crucial. Ajá, Sabes de que normalmente tú sabes que nosotros, tanto tú como nosotros, fuimos
criados en la iglesia, en un templo, desde pequeños llevados a cada una de las actividades sabidas y por haber, que había en ese tiempo, la manera en que se llevaban. Y yo puedo decirlo que en cada una de las actividades que había ahí en la iglesia, yo estaba, ¿no? Mi mamá me traía en absolutamente todo lo que se hacía en la iglesia, convenciones, viajes, eventos, etcétera. Todos los eventos que pudieran haber en la iglesia, siempre estábamos involucrados. Ella siempre fue una mujer que se involucró en cada una de esas facetas de la congregación y le encantaba vivir en la iglesia, le encantaba estar ahí, le encantaba adorar y todo eso yo lo fui comiendo, absorbiendo día a día. Y pasó el tiempo, ya pasando el tiempo, llega la típica edad de la rebeldía, ¿no? La que ya conocemos normalmente todos y que la hemos pasado. Y recuerdo bien importante, y esto viene a la pregunta que me hiciste, porque cuando ya empiezo a tomar mis decisiones y yo decido ya no asistir a la iglesia, decido ya por completo dejar eso a un lado, es un momento donde para mí se me hizo una costumbre, era como una tradición, ¿sabes? Era como que algo que un chip que te habían puesto de no te vayas de la iglesia, tienes que estar en la iglesia, tienes que participar en las actividades, el domingo tienes que estar aquí, y empezabas a hacerlo, pero era como que por automático, por Ajá. automático, era prácticamente, pues por usar la palabra, no por obligación en casa, o sea, tal cual. Y de esa manera, Ángel, es que estábamos asistiendo en la iglesia y fue cuando dije un día, no, ya estuvo, ya no se puede, ya no quiero este asunto. Y empezó la edad de la punzada cuando empiezo a salir un poco más, empiezo a ver que ahí por el área un poquito deportiva no era tan malo y tengo ahí algunas pequeñas cosas ahí en el soccer y esas cosas y me ¿Y las empieza a pesas? jalar. ¿Cómo? ¿Y las pesas? Eso fue después. Ok, ok. Y haz de cuenta que empieza a jalarme el deporte por otro lado y lo empiezo a meter como ahora sí parte de mi vida, porque era algo que sí me interesaba y me gustaba hacer. Aparte que me dejaba el año, ¿no? Oye, 17, 18 años y de repente, bueno, más bien 16, a los 17 años, entre los 18, pues ahí sacar una lanita por ir a tirar bola los domingos, de repente 2, 3 jueguitos, y ahí, pues no, hombre, ¿quién los desperdiciaba, no? Ajá. Entonces, empecé yo de esa manera a deslindarme un poco. La rebeldía me ganó por ese lado y me acuerdo mucho que cuando más involucrado estaba en esa parte, empecé a observar cómo sí empezaba a destacar hasta cierto punto a Ajá. un viajecito por aquí para ir a un evento deportivo nacional, por acá, una selección aquí. Y y bajita la mano no te das cuenta cómo de repente ya la iglesia había quedado en segundo plano, segundo término. Y lo más gacho de esto, man, o lo más triste, acá he utilizado mucho la palabra gacho para decir acá lo más triste, es que no extrañaba la iglesia, bro. No me era necesario, ¿sabes? No me era algo como que, híjole, ya no he ido. Oh, extraño esto, ay, la música, ay, no, nada, absolutamente. Yo ya vivía mi vida feliz, contento, en otro ambiente. Ajá. Y bendito Dios que en ese proceso me libró por completo, y lo puedo decir aquí sin temor a equivocarme, como el Señor me libró de alcoholismo, drogadicción, tabaquismo, etcétera, y que y que no me permitió caer en ese mundo, pero sí en el ambiente de afuera, ¿no? O sea, empiezas a vivir algo que nunca tuve la oportunidad de vivir porque siempre estuve en la congregación, en la iglesia. Cuando Sí. empiezas a vivir eso, man, y llega un punto donde tú dices, bueno, esta es la hora lo que realmente quiero. Sin embargo, la palabra no se equivoca cuando pone en la Biblia, instruye al niño en su camino. Aun Hay cuando fueres fuerzas viejo, no te infinitas, ¿no? vas. Ándale, no se va a apartar. Yo no extrañaba la iglesia, no extrañaba absolutamente nada. Sin embargo, viene un trabajo, entro a trabajar ahí en un área de gobierno por medio de unos familiares y ahí conozco a un chavo. Era un montón de muchachos universitarios que estaban estudiando la carrera de licenciatura en Derecho
y estaban ahí en un espacio, ahí un gobierno, ahí en el centro de la ciudad, y se me consigue a mí el trabajo para empezar a prestarles, hace cuenta que era un proceso ahí de gobierno, donde ellos tenían que capturar datos en la computadora, de subir todo lo que eran los planos de las casas, direcciones, toda la historial de ahí, subirlo ahí a la computadora. Entonces, yo me encargaba de la biblioteca, de cómo prestar y llevar y subir, etcétera, ¿no? Era el apoyo de ellos, el asistente, ¿no? De toda la bola. Y dentro de ese entorno, Fer, no sé si te acordarás, pues yo toda la vida, desde pequeñillo, sufrí de sobrepeso. Toda mi vida sufrí de Oh, sí, sobrepeso. sí. Cañón. y Pero haz te de cuenta, men, transformaste de repente. sí, es que haz de cuenta que pasa lo siguiente, que era lo que te decía. Pasa que de repente llegas a ese punto donde entro a ese trabajo, donde empiezo a ver las cosas de manera distinta, te topas con gente diferente y observas cosas que tal vez no observabas. Y para mí me empiezo a observar y a visualizar de una manera que pues ya no me gustó lo que estaba viendo. Ya no era feliz con mi manera de ser. Antes, la verdad, no me afectaba el bullying, no me afectaba las cosas que me dijeron. Toda la vida me han dicho de todo, toda la vida me han insultado, me han dicho aquí, me han dicho allá, pero sé que el Señor ha puesto, ahora lo entiendo, puedo usar esa palabra o esa frase, sé que el Señor como que puso una coraza para que no fuera algo que me llevara a una vergüenza, a una tristeza que me hubiera afectado en la vida, pero sí fue algo que me empezó a incomodar. Entonces conozco a un muchacho que en ese tiempo él era deportista y él era la burla de toda la ola. Tú sabes que aquí en México así somos, ¿no? Alguien empieza como que a levantarse, a superarse y empieza la crítica del que a lo mejor nunca le ha gustado hacer nada. Me recuerda mucho como, oye, como cuando están en las Olimpiadas, ¿no? Y el chavo estaba en atletismo corriendo y uno que ha tirado en el sillón con unas buenas papitas y una buena refresco diciendo, no, hombre, córrele, no sirve para nada ese. Uno tirado sin hacer nada y criticando. Pues se da Sí. cuenta que así estaba la bola con él. Entonces, este muchacho era tipo, pues así por decirlo, modelo de una marca de ropa. Y yo un día me atreví y le dije, man, yo quiero estar así, yo quiero ser como tú. O sea, yo lo veía yo y decía, wow, o sea, qué padre. Y él pensaba que era burla, bro. Él pensaba que era burla, decía, está burlándose, porque yo usaba mis pantalones acá, ya sabrás, acá los malandritos y la camisa hasta acá, y luego el botón hasta el último, porque era ropa muy holgada la que yo usaba. Y Ajá. entonces él pensaba que era burla y le dije 2, 3 días, no, sí, sí, hasta que un día, yo creo que lo agarré cansado, no de tanto que le dije, me dijo, ¿en serio quieres? Y me llevó y fuimos a mi primer gimnasio, cerca ahí del lugar de trabajo, íbamos ahí cerca. Ah, ¿Cómo pues es fíjate que que Dios desde... en ese tiempo todavía estaba yo allá, ¿no? Sí, claro, te estoy hablando que yo estoy cumpliendo ya 10, de los 17 eran 18 años y medio, porque recién cumplido los 18 me consiguieron ese trabajo. Entonces, fui para allá, men, y vuelvo a repetirte, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no te vas a apartar, porque el Señor empieza a tener cuidado de ti y empieza a acomodar las cosas de una manera en que por todos lados te va a empezar a tocar la puerta. Por todos lados. Cuando tú eres parte del rebaño, por todos lados el pastor va a ir a buscar a su manera, sin hostigamiento, sin juicio, pero va a poner todo para que tú no se te olvide que eres parte de su redil. Entonces, yo estaba alejado, ¿no? Llego con este vato, vamos directamente a ese gimnasio. ¿Y qué crees? Ujú. Era un gimnasio cristiano. Man. El entrenador, paz descanse, Sean Connor, le decíamos Chito, era trigueño, era de Santa Fe, California. El gimnasio se llamaba Alfa Omega. Yo desconocía el nombre, yo nada más fui a un gimnasio. Y aparte de ser un excelente entrenador, era una persona que te daba carrilla, pero era un adorador. Tú llegabas al gimnasio y te has de acordar, A todos Torre lados. Fuerte, Álvaro López. Llegabas al gimnasio, bro, y era tener a Torre Fuerte en el cassette, ahí puesto todo el día, en el disco, en el CD,
todo el día. Esa era la música con la que entrenábamos en el gimnasio, imagínate. Entonces, él tenía su Biblia ahí en su escritorio y era que te daba carrilla, pero siempre había palabra y siempre andaba y siempre decía a su manera, así bien fuerte, bien burlón, que él era, yo lo recuerdo con mucho cariño, pero siempre era eso. Así que durante ese tiempo que yo empecé a asistir al gimnasio, era dos cosas a la vez. Ejercité mi cuerpo, pero a la vez mi espiritualidad, ¿no? La que yo ya había abandonado, lo que yo ya pensaba que estaba muerto. En ese momento lo topé, porque todos los días que iba al gimnasio yo no faltaba, men, un solo día no faltaba y no tenía carro en ese momento. Entonces yo agarraba el camión, llegaba ahí al trabajo, salía del trabajo 3:30, 3:20, 3:30, me iba al gimnasio, llegaba 4 y hasta las 7 de la tarde de lunes a viernes, bro. Y el sábado iba de 11 a 1. No faltaba, no faltaba. Pero todos los días, men, era ejercicio y palabra, ejercicio y palabra, ejercicio y palabra. Ahí Yo veía estuvo como en sí, el bro, gimnasio. sí, o sea, lo padre de eso es que este Chito estaba ahí con nosotros y se ponía a leer la Biblia y se agarraba con un chavo que era por ejemplo, de otra religión, ¿no? Y hablaba con él y él le hacía preguntas y él le contestaba conforme la Biblia, repito, a su manera, en el cotorreo, y eso Ajá. hacía que todos, toda la bola, nos juntáramos a escuchar por la manera en que él lo hacía. Entonces, los fines de semana, por ejemplo, de repente él quitaba algunos aparatos de pesas y se juntaban los chavos y tenían un servicio de oración. Entonces, era impresionante ver la vida de este brother porque toda su vida hizo eso. O sea, yo lo tengo en ese recuerdo de que siempre fue eso. Durante esos 10 meses, 11, que fue mi transformación completa, eh, fue estar ahí. Y de repente, en ese cambio tan radical que tuve, porque empecé con dietas, empecé con ejercicio, empecé con todo lo que se tenía que hacer, yo obedecí, yo llegué a 100 ceros y dije, lo que tú me digas, yo voy a hacer. Y empecé a obedecerme de tal manera que vi una transformación impresionante, radical, que has de acordar, y fue en esos 10 meses. Pero lo más padre de esto es que también me volví a encontrar con el Señor. O sea, en un lugar donde no lo busqué, en un lugar donde no le dije a alguien, llévame a la iglesia, alguien no me predicó la palabra, pero Dios tiene cuidado de nosotros. Y en un lugar Entonces, que menos pensabas que fuera a pasar lo que pasó. claro, Sí, sí. ahora, y con gente que no conocías, ¿no? ¿Me explico? A lo mejor yo, si lo hubiera buscado, hubiera sido ahí por la colonia, hubiera sido ahí por donde vivimos, por la casa, no sé, pues tiene cierta lógica, ¿no? Pero vas a un lugar donde absolutamente nadie te conoce, nunca te habían visto en la vida, no sabías que existías, pero Dios tiene cuidado y te acomoda y pone a la gente que necesitas para ser bendecido. Jamás he vuelto a ver al chavo que me llevó al gimnasio por primera vez, jamás, pero Dios usó a las personas de alguna manera para que fueran bendición para mi vida. Entonces, imagínate el trasfondo de esto cuando descubres que el Señor te ama y te ama de manera en que tú decías, yo nunca lo conocí al Señor. O sea, realmente yo nunca lo conocí. ¿Cómo es que Él me conoce a mí? ¿Cómo es que Él realmente sabe quién soy? Porque la manera en que Chito compartía la palabra era algo que redargüía mi corazón, redargüía mi mente. Estábamos ahí levantando pesas y poniéndonos machines y él hablaba una palabra que entraba al corazón y tú escuchabas la historia de David, el rey David, y la escuchabas de manera diferente porque no estabas en cuatro paredes viendo a un pastor con corbata predicando no, estabas viendo a una persona normal, playera, predicando el evangelio. Empezaron a romperse estigmas que de repente yo tenía o yo visualizaba o yo observaba, se empiezan a romper cosas y empieza a entrar completamente así íntegro el evangelio a mi vida, Eso es bien sin demeritar. importante. Claro, Para mí es claro, bien importante porque como dices, nos enseñaron mucho de chicos que todas las iglesias tienen su debido respeto, pero en ocasiones nos enseñaban más el tener, nos infundían cierto temor. Así lo veía yo, que si no subías con corbata, que si no subías con... ah, eh, no es que esté mal, no es que esté bien, sino que muchas veces te lo imponen más que te lo enseñen.
Y precisamente Claro, bro. hace como 2 semanas platicaba con el pastor, a lo mejor lo recuerdas, a Chuy Herrera, él es el pastor de nosotros, y Sí. platicábamos con respecto a eso, y le digo, mira, tú sabes de dónde venimos, y desgraciadamente a nosotros nos imponían más que nos enseñaban. No me estoy escudando, porque al fin de cuentas la decisión siempre va a ser nuestra, de cómo llevamos nuestra vida cristiana. No es que esté mal, pero muchas veces nos imponían en lugar de enseñarnos Bueno, y nosotros tomar nuestra decisión. Entonces, cuando la persona es así más genuina en ese aspecto, como que te crea confianza. Es como un gimnasio, o sea, un instructor que te enseña, que te está enseñando ciertas rutinas y el instructor gordito, o sea, pues no le vas a creer, ¿no? Porque, pues, o sea, sí, pues no me sí, estás predicando con tu ejemplo. Entonces, así en claro. la vida cristiana, sí, con el ejemplo, pero desgraciadamente muchas veces nos vamos más por ese lado que por realmente tener una convicción plena dentro de nosotros. Sí, bro, es que es bien difícil de repente entender la importancia del evangelio, Ujú. porque haz de cuenta que yo siempre había caído en la conclusión de minimizas lo que el Señor quiere de ti para maximizar las reglas que tú consideras más importantes para llegar a eso. O sea, como que yo quiero marcarte el camino correcto para que llegues a lo que Jesús dice. Y la Biblia no te habla de eso. La Biblia te dice, predica la palabra como viene ahí y sigue el ejemplo de Jesús. Es todo. No me pone otra tarea, no me dice a mí, ¿sabes qué? Invéntate las reglas que puedas inventar para que todos lleguen a esto. No. Me dice, predica el evangelio tal cual está aquí y sigue el ejemplo de Cristo. No hay más. O sea, y cuando lo ves de esa manera, entiendes que muchas veces tu, mm, tu decadencia espiritual o tu freno que tuviste para ese crecimiento, tu falta de desarrollo, viene por decisiones de terceros que tú a lo mejor en un momento compramos. ¿Me explico? Sí, sí. Y lo ves, bro, porque cuando te digo, te platico esto, pasa ese tiempo, empiezo a buscar más de la Biblia, llevo a la casa, se me despierta el gusanito de leer, que es algo, por ejemplo, que a mí en la vida me ha gustado mucho leer. O sea, Ujú. batallaba horrores para leer. No, hombre, como Yo todo buen también. mexicano, yo estaba esperando que hicieran la Biblia película para aventármela, ¿no? Y aprender, porque leer no, estaba cañón. Pero empiezas a despertar ese gusanito de, ¿por qué Chico dijo esto? O ¿por qué expresó esta parte? ¿Por qué es tan importante esto? Y le dio mucho auge a esta palabra. Y empiezas a investigar y te empiezas a dar cuenta de cosas que tal vez en algún momento no habías visto. Y lo ves de una manera diferente, distinta, y dices tú, wow, o sea, es verdad, esto realmente va con lo que yo entiendo, lo que yo creo. Y con el pasar del tiempo, ahora te puedo decir, era correcto. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Y contra eso no hay ley. Si la Biblia está escrito, esa es la verdad. No tengo por qué yo buscarle explicaciones. La Biblia es clara. Entonces, empieza Fer a despertarse esa parte hasta el punto de que yo empiezo a tener una necesidad de buscar del Señor. Y esa necesidad viene, bro, cuando empieza el avivamiento. Te has de acordar, no es que soy malo para las fechas, pero te has de acordar del avivamiento ahí en la iglesia, cuando esta chica, la esposa del pastor Eli, si no me equivoco, Nora, Ahora, Nora, que si por ahí de repente nos ve, un saludo, Dios nos bendiga mucho, ujú, preciosa iglesia la que ellos tienen. Ella era la líder de los jóvenes. ok, Entonces, en ese tiempo, esta chica, Mirella, y de ella empieza Torres. a hacer el movimiento. Y en una vez me la topo a ella, a tu brother, al Paquico, Ajá. y creo que era Michael, que van pasando ahí por la casa y yo ya no soltaba el balón de fútbol porque yo ya me había puesto, haz de cuenta que dentro de la rutina, el cardio que yo hacía en el gimnasio era el fútbol. Entonces, utilizar mucho las piernas, era como tip. Ahorita yo ya estoy, ya me casé, ya estoy pasado de peso y todo, Sí, pero ese momento que me cuidaba bastante, hacer muchas dominadas, te ayudaba un chorro para el abdomen, para trabajo, todo, para dar fuerza, era impresionante. Y yo me mantenía
haciendo dominadas afuera de la casa y todo. Entonces una vez pasan y me invitan a la iglesia, man. Entonces, una simple invitación, bro. Y yo lo vi y dije, órale, pero iban caminando así como que rumbo para donde vivía Michael y ustedes, ya es que bajaban ahí por la calle. Entonces, dejo el balón, me llama la atención, me cambio uno sin pensarla y me arranco. Era una célula juvenil en la casa de un muchacho ahí por la casa de la hermana Ofelia. Y llego a la célula, bro. Entonces, llego a la célula, ya traía yo un punto de cómo se predicaba la palabra o cómo lo hacían. La persona que le tocó compartir ese día la plática, pues no, nada. Pero lo que sucedió en la oración, bro, es otro asunto. O sea, estas chavas estaban metidas con el Señor. Había reuniones de jóvenes que lo menos que se hacía era tener una temática. Se iban horas de oración y horas de oración y horas de oración, pero no, era algo que lo anhelabas. ¿Me explico? Era algo que empezabas a ver cómo el Señor empezaba a trabajar con unos, con otros, y te hablaba a ti, te hablaba, y yo veía la oración, y llegabas a los lunes desesperado. A mí me tocó llegar desesperado por llegar a las 7 de la tarde a la reunión de jóvenes el lunes, porque era algo que necesitaba, algo que ya veía yo parte fundamental de mi vida, y empiezo a tener, Fer, esa parte de conexión con el Señor. Y tengo esa parte de conexión con el Señor que me atreví a decirle esa vez, así directamente. Le dije, Señor, si realmente todo esto que estoy sintiendo es real, yo quiero tener una conexión contigo personal. No porque venga de familia cristiana, no porque venga a la iglesia, no porque mi mamá me lo inculcó, sino que yo realmente quiero sentir si realmente estás conmigo. O sea, algo entre tú y yo, ¿me explico? Algo que sea genuino, que me quede completamente definido que eres tú en mi corazón. Y esa fue mi oración durante un tiempo. Pasando, ¿qué fueron? 3 semanas, yo creo, pasando 3 semanas, me invitan a hacer una obra.